Bueno, buenas noches. Hoy sí que tuve poca oportunidad de saludarlos, así que los saludo desde acá. Les pido que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer hoy el versículo 15. Dijo Martín Lutero: Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Sabemos todos los que hemos llegado a la fe y hemos escuchado de muchas maneras, muchas veces, que nuestras buenas obras no son necesarias para que nosotros alcancemos la salvación. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sin embargo, a veces se habla poco de las buenas obras y eso es un problema, porque Dios sí desea, y no solamente desea, sino que exige que hagamos lo bueno. Por eso, Él nos salvó con un propósito, para que hagamos buenas obras, ¿sí? Por eso Él preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ella como resultado de nuestra salvación. Así que una de las razones por la que Dios te salvó, aunque no te salvó por obras, sino que te salvó por gracia, una de las razones para la cual fuiste salvo es para que ahora sí hagas buenas obras. Buenas obras que son acordes al carácter de Dios y buenas obras que te permiten representar correctamente a Dios en el mundo que te rodea, que fue aquel diseño de Dios para el hombre antes del pecado, ¿sí? Que le representara correctamente. Y esta va a ser la prédica de hoy, la última prédica de la serie de los unos a los otros que hace aproximadamente 2 años estamos viendo como iglesia. Fue una prédica introductoria más 19 prédicas de los distintos unos a otros que Dios nos dejó en la Escritura. La de hoy sería la número 20, así que más de esa prédica introductoria, 21 predicaciones respecto a las responsabilidades que nosotros tenemos como miembros para ejercer dentro de la iglesia y especialmente en nuestra iglesia local, ¿sí? Una serie que nos recuerda que vos, que yo, todos somos responsables de que la iglesia sea una iglesia saludable, de que la iglesia crezca, ¿sí? Porque esto no se trata de lo que algunos tienen que hacer en la iglesia, sino justamente de lo que unos a otros tenemos que hacer. Y vamos a cerrar, y esto no estuvo planeado desde el principio, pero sí vamos a cerrar con procurar lo bueno los unos de los otros, o procurar lo bueno unos a otros. Y creo yo que, por providencia de Dios, es una buena prédica para terminar, porque es un buen resumen. Procurar lo bueno los unos de los otros es de alguna forma un paraguas que yo creo que puede contener a cualquiera de las otras, a cualquiera de los otros pasajes, ¿sí? Porque después de todo, orar unos por otros, amonestarnos unos a otros, ser hospitalarios unos con otros, etcétera, todo se trata de hacer lo bueno entre nosotros. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:15, vamos a ver el pasaje del cual se desprende esta última predicación. Y vamos a desarrollar un poco el pasaje, ¿sí? Dice: miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Se los leo en otras traducciones, creo que está ahí en la presentación. La Reina Valera 60 dice: seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. La Nueva Versión Internacional: esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Siempre traten de hacer el bien, dice la NTV, entre ustedes y a todos los demás. La Reina Valera Contemporánea: procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Quiero proponerte una idea central, y al desglosarla vamos a ver 3 puntos, respecto a lo que entendemos por procurar lo bueno a través de este pasaje. Y la idea central que quiero que desarrollemos es que debemos hacer siempre lo mejor posible, todo el tiempo, a todos, especialmente a nuestra familia de la fe.
De nuevo, debemos hacer lo mejor posible todo el tiempo a todos y especialmente a nuestra familia de la fe. Teniendo en cuenta esto, la idea es que podamos responder 3 preguntas en 3 puntos distintos. La primera es, ¿qué? ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer lo mejor posible. La segunda pregunta es, ¿cuándo? Debemos hacer lo mejor posible, ¿cuándo? Siempre, todo el tiempo. Y la tercera pregunta es, ¿a quién? Bueno, esa pregunta se responde con a todos, comenzando por la familia de la fe. Así que, habiendo introducido el tema, vamos al primer punto y vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer lo mejor posible, lo mejor posible. El pasaje comienza diciendo que lo que debemos hacer es lo bueno. Pero quiero que juntos nos preguntemos, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Y quiero empezar diciendo que lo bueno es aquello que es bueno, definido por Dios. Lo bueno es lo bueno siempre y cuando sea lo bueno que Dios definió como bueno, ¿sí? Aquello que es definido por Dios. Dios es la norma de todo lo bueno. Y Dios además es lo mejor que nosotros podemos darle a otro. Quiero desarrollar un poco eso. Jesús mismo afirmó, Lucas 18, 19, todos recordamos ese pasaje cuando se le acercan y le dicen, Maestro bueno, y él responde, nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Y no es que existe de alguna manera una norma de aquello que es bueno, y justo Dios encaja perfecto en esa norma de lo bueno. No se trata de eso. Se trata de que Dios es la norma de lo bueno. Dios es lo que está bien. Aquello que está conforme al corazón de Dios, conforme a su carácter, bueno, eso va a ser llamado bueno. Aquello que no se conforma al carácter de Dios, eso no es bueno. Dios es quien define y Dios es la misma norma de lo bueno. Por ende, lo que Dios hace siempre es bueno, siempre es bueno. Lo entendamos o no, lo que Dios hace siempre es bueno. Dios es dador de todo lo bueno, dice la palabra, y su bondad se expresa de un montón de maneras y llega a nosotros en forma de misericordia cuando somos miserables, llega a nosotros en forma de gracia cuando somos culpables, pero Dios es quien define lo bueno. Todo aquello que Dios define como bueno en su palabra es lo que nosotros podemos y debemos llamar bueno, y lo que Dios define como malo, justamente lo contrario. Pero no solamente intentamos hacerle a los demás aquello que Dios considera bueno. Y a ver si me pueden seguir en esta idea. No es solamente que Dios dice, bueno, yo creo que es bueno ser generoso, entonces yo intento ser generoso y así estoy haciendo lo mejor que puedo a los demás. Hay un puntito más. Dios es lo mejor que le podemos hacer al otro. Al ser Dios, lo bueno, lo mejor que podemos darle al otro es lo que viene de Dios. ¿Se entiende? ¿Me explico? Sé que es medio difícil. John Piper, en el libro Dios es el Evangelio, usa un poco esta idea para definir lo que es el amor. Él dice lo siguiente: amar, por definición, es darle lo mejor al otro. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es Dios. Por eso cuando Dios ama, ¿qué hace Dios? Dios se da a sí mismo, porque Él es lo mejor. Pero cuando nosotros amamos, ¿alcanza con que nos demos a nosotros mismos? No alcanza. Lo que vos tenés que hacer es dar de Dios a los demás, porque Dios es lo mejor que alguien puede recibir. Esa es la verdadera definición de amar, dar de Dios a otro. Entonces, recuerden, estamos viendo esta pregunta, ¿qué es lo bueno? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer siempre lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Bueno, todo aquello que se conforma al carácter de Dios, y Dios mismo es la norma de lo bueno. Por ende, lo bueno no es definido por el que realiza la acción y tampoco por quien recibe la acción. ¿Sí? Si yo quiero hacerle bien al otro, eso bien que yo quiero hacerlo no lo puedo definir según mi propio criterio. Porque en este sentido no alcanza con buenas intenciones. Para yo hacerle al otro lo mejor que pueda, yo necesito saber qué es lo que Dios dice que es bueno, qué es lo que Dios desea que yo haga para con mi hermano. Si no,
yo puedo estar en mi corazón creyendo que estoy haciendo lo bueno cuando en realidad no lo estoy haciendo, porque yo no defino qué es lo bueno. ¿Sí? No alcanza con mis intenciones y no alcanza con yo definirlo. ¿Quién es el que preparó buenas obras para que yo anduviese en ellas? Es Dios, no soy yo, no las preparé yo, no las defino yo cuando quiero hacerle el bien al otro. Pero tampoco el bien se define por el que recibe la acción. Hablar de que Dios es la norma de lo bueno también deja esto a un lado. Quien recibe la acción tampoco puede definir lo que es bueno. ¿Por qué es importante esto? Bueno, yo creo que sí es importante. Creo que nuestra cultura posmoderna nos ha enseñado que nuestra norma de lo bueno y lo malo son nuestras propias emociones. Y eso es un gran error, porque la norma de lo bueno y lo malo viene del Señor, no de cómo nos sentimos. De manera que muchos de nosotros hemos crecido en la fe y crecido en general pensando que nosotros podemos definir si algo es bueno y malo según cómo nos hizo sentir eso. Y eso es un gran problema. A veces se llega a pensar, que si algo me hizo sentir mal, entonces claramente no vino de Dios. Y eso es un error. De hecho, si todo lo bueno siempre fuese bien recibido, entonces Cristo no hubiese muerto. ¿Sí? Si siempre que alguien hace lo bueno sería bien recibido por los demás, entonces Jesús no hubiera muerto. Él hizo lo mejor, siempre. Sin embargo, Él recibió sufrimiento y crucifixión a cambio de eso bueno. Lo bueno no siempre es bien recibido, pero eso tiene que traer paz a nuestros corazones. Porque aun cuando hacemos lo bueno y el otro no lo recibe bien, sigue siendo bueno, porque Dios dice lo que es bueno. ¿Están como para que lea una frase un poco larga? ¿Sí? ¿Me van a prestar atención? En el libro El Evangelio de las 9 marcas, el autor cita una frase de John Piper que me quedó grabada y la recordé mientras preparaba esta prédica y la quiero leer, ¿sí? Como creo que no está acá, necesito que me presten atención. Dice, le hago una pequeña introducción. Justamente Piper va a hablar acerca de qué sucede cuando alguien hace lo bueno y eso bueno no es bien recibido, y él le llama chantaje emocional. Y dice de esta forma: he visto mucho chantaje emocional en mi ministerio y estoy deseoso de hacer una advertencia en contra de esto. El chantaje emocional ocurre cuando una persona equipara su dolor emocional con el fracaso de otra persona para amar. No son lo mismo. Una persona puede amar bien y el que es amado aún sentirse herido y utilizar el dolor para chantajear al que ama para que admita una culpabilidad que él o ella no tiene. El chantajista emocional dice: si me siento herido por ti, tú eres culpable. No hay ninguna defensa. La persona herida se ha convertido en Dios. Sus emociones se han convertido en juez y jurado. La verdad no importa. Lo único que importa es el sufrimiento soberano del agraviado. Está sobre toda duda. Este mecanismo emocional es un gran mal. Lo he visto a menudo en mis 3 décadas de ministerio y ansío defender a las personas que están siendo injustamente acusadas por ello. John Piper. Bueno, creo que queda claro el punto central. Lo bueno es bueno, aun cuando quien recibe esa acción se sienta herido o no lo sienta de esa forma. Esto no es una cuestión de vía libre para herir, significa que tenemos que concentrarnos en obrar de acuerdo al carácter de Dios. Tenemos que ser amables en todo lo que hacemos y decimos, como nos predicó Juan hace unos días, pero debemos hacer lo bueno, más allá de todo. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nuestras buenas acciones pueden inevitablemente estar unidas a algo difícil de recibir. Un consejo a un amigo que no quiere escuchar, un padre que disciplina a un hijo que no quiere recibir disciplina, un mensaje o el mensaje del Evangelio para un incrédulo que no desea escucharlo. Son todas acciones buenas que pueden ser mal recibidas. Y podés pensar,
en muchas otras. Tanto el consejo difícil como la disciplina, como el evangelismo, son definidas por Dios como cosas buenas, pero tal vez no por el que lo recibe, pero siguen siendo buenas. El Señor es el que define lo bueno, no el que realiza la acción, tampoco el que recibe la acción. Es Dios. No solamente el Señor define lo bueno, sino que quisiera hacer hincapié en una segunda idea dentro de esta pregunta que estamos viendo, ¿qué debemos hacer lo bueno? Dios define lo bueno y además hacer lo bueno es mucho más que no hacer lo malo. Es hacer lo mejor posible. Es hacer lo mejor posible. Fíjense que el versículo que leímos es un contraste en realidad entre dos cosas. Dice, miren que ninguno devuelva al otro mal por mal, sino que, procuren hacer lo bueno. Lo que está diciendo Pablo al comienzo es, nadie le tiene que devolver a alguien un mal por haber recibido un mal. Pero eso es solo una parte. No hacer mal es solo una parte del cristianismo. No hacer el mal aun cuando recibiste el mal es muy bueno, pero es solo una parte. Es solamente una parte. No hay neutralidad en este aspecto. No es que simplemente al no hacer lo malo ya estamos cumpliendo con lo que el Señor nos pide. Debemos hacer lo bueno y eso bueno es lo mejor posible. Lo mejor posible. Los mandamientos de Dios no solo son negativos, no hagas esto, sino que también son positivos. Hacé esto. Cuando el Espíritu Santo llega a una vida, y Pablo es muy gráfico para explicar esto, lo podemos ver en Efesios 4 o en Colosenses 3, el Espíritu Santo obra una nueva vida, y esa nueva vida implica dos cosas: despojarme de lo viejo, pero no solo eso, revestirme de lo nuevo. Si yo solamente dejo de hacer lo que está mal, no estoy cumpliendo con lo que el Señor me pide. Debo además hacer cosas buenas. Y justamente Pablo en Efesios 4 elabora un listado que es muy gráfico y lo voy a usar de ejemplo para que podamos entender a través de estos ejemplos esta norma general. Pablo nos dice en el 4.25, Efesios 4.25, dejen la falsedad. Listo, de eso me tengo que despojar. Bueno, pero ahora habla la verdad. De eso te tenés que revestir. No robes. Perfecto, despojate de eso. Pero revestite de esto. Trabajá para dar a aquellos que necesitan. Sé generoso. No digas malas palabras, en el 29, pero habla palabras que edifiquen. No seas amargo, iracundo, dejá los gritos, los insultos, la maldad. Pero ¿qué tenés que ser? Amable, misericordioso y perdonador. Efesios 4, 31 y 32. El individualismo hizo que pensemos que con que no le hagamos mal a nadie, nosotros ya estamos cumpliendo con lo que el Señor quiere. Y eso es una gran mentira. Es una gran mentira. El cristianismo trae una nueva forma de ver la vida, trae una nueva ética, donde nos preocupamos por hacer lo mejor posible, todo lo bueno que podamos hacer. Y como vamos a ver más adelante, es el ejemplo de Jesús ese. Les quiero mostrar cómo otras partes de la Biblia apoyan esto. Proverbios 3, 27 y 28 dice, no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. Proverbios 3, 27 y 28. ¡Qué tremendo! A mí en mi vida laboral, este versículo me comió la cabeza en varias ocasiones. No le digas al otro que se vaya si vos podés hacerle un bien y no se lo estás haciendo. Es una nueva ética. Hacemos todo lo bueno que podemos. Todo lo bueno que podemos. Tener la posibilidad de hacer algo bueno y no hacerlo no es neutralidad. Está mal. Está mal. Santiago lo dice de otra manera. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, 17. El pecado no es solo algo que no debo hacer. Si yo no hago lo que debo hacer, estoy pecando también. ¿Sí? Hay una enseñanza muy popular que incluso se extiende al mundo secular, y yo de chico la escuchaba incluso de mis maestros que no eran cristianos y que me decían, no le hagas al otro lo que vos no querés que te hagan. Y lo escuché toda mi infancia. No le hagas al otro lo que vos no querés que te hagan. Pero Jesús no dijo para nada eso. Jesús dijo, hacele al otro lo que vos quisieras que te hagan. ¿Sí? Hacé al otro.
Mateo 7:12. Por eso todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. La ley se resume en hacerle al otro todo lo que vos quisieras que te hagan a vos. Es hacer lo mejor posible. Es hacer lo mejor posible. Debemos estar pensando todo el tiempo de qué manera puedo hacer todo el bien posible para mi hermano. ¿De qué manera? Apliquemos un poco esto a nuestras vidas, en este primer punto que es el más largo, los otros son más cortitos. Pero una primera aplicación es esta. Debemos buscar conocer lo que Dios quiere que hagamos con los demás, según lo que a Él le agrada, y hacerlo. Conocer lo que Dios dice bueno y hacelo. Efesios 5:10 dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. Preocúpate por buscar en la Biblia qué es lo que Dios quiere que hagas. El problema es que a veces vamos a las Escrituras simplemente cuando tenemos un problema para resolverlo y no para tener una relación continua con Dios. Si nosotros entendiéramos eso, todo el tiempo estaríamos descubriendo cosas que Dios quiere que hagamos y no estamos haciendo. Porque nuestro objetivo es, Señor, ¿cómo sos vos? ¿Cuál es tu carácter? Quiero conocerte. Y eso debería transformar la manera en la que nosotros actuamos. No creas que ya sabés todo lo bueno que tenés que hacer. Nos toca examinar lo que agrada al Señor y hacerlo todos los días. Segundo, debemos alejarnos de la mediocridad. No te conformes, por favor, no te conformes con no hacer lo malo. Yo creo que así se deben morir las iglesias, con personas que dicen, bueno, pues yo no hice nada malo. Es el famoso, pero si no hice nada, bueno, justamente, no hiciste nada. Hacé lo bueno. No le niegues el bien a alguien cuando podés hacerlo. Trata a los demás como quisiera ser tratado. Y dentro de todas las opciones de acciones que tenés, elegí siempre la mejor posible. ¿Sí? Cuando yo entré a la facultad, me enteré que este régimen donde cada materia pone sus requisitos para aprobar. En el secundario no era así, las notas son las notas y listo. Pero me pasaba en la facultad que de golpe había materias donde se aprobaba con el 50%, otras con el 60%, con algunas se promocionaba con un porcentaje y con otras otro. Con algunas materias implicaba un trabajo y un examen, con otras otro, y cada materia era diferente. Entonces ya se había hecho una costumbre. La primer clase de cada materia en el año, todos estábamos con los oídos así, creo que era la única clase donde iban todos, después empezaban a faltar, porque ahí te decían la fecha de los exámenes y con cuánto se aprobaba. Y siempre venía la pregunta, si la profe no lo decía, alguien levantaba la mano, profe, ¿y con cuánto se aprueban los exámenes? ¿Cuál era el objetivo? Y a ver cómo puedo pasar raspando. Todos los que pasamos la vida facultativa sabemos que después vamos a estar atorados de libros y no es lo mismo rendir una materia con la que se aprueba con un 40, con un 50, que la que se aprueba con un 60. ¿Pero qué estábamos buscando? Bueno, en parte eso es una forma de mediocridad. Lo peor es que nosotros hacemos eso con la vida espiritual. Y casi que vivimos preguntándole al Señor, Señor, ¿con cuánto apruebo? Señor, ¿qué me pedís que haga? Yo quiero hacer lo justo y necesario. Pero no es el ejemplo de Cristo. Debemos hacer lo mejor posible. Yo estoy seguro que vos sabés qué es lo mejor posible en cada situación y que podés crecer en conocer qué es lo mejor posible. No hagas solamente lo justo y necesario, lo que no es pecado. No quieras aprobar solamente. Sé excelente en lo que haces. Sé excelente en lo que haces. Yo pensaba, voy a ver si se entiende el ejemplo, pero justo esta semana hubo un debate en una mesa ahí con una coca que no tenía gusto a coca. Y yo me sorprendí porque yo no tomo tanta coca y digo, yo no tengo las papilas gustativas para diferenciar si tiene gusto a coca. No, para mí era bastante parecido. A mí me pasa más con el café, que me he puesto más exquisito y puedo darme cuenta si un café es tostado o es torrado porque ya me puse más fino, fantasmeo un poco con el café. Y a cada uno le puede pasar con cosas diferentes. Pero yo pensaba lo siguiente, el paladar de Dios respecto a las buenas obras es perfecto. Y Dios se da cuenta muy rápido si tus obras son de buena calidad o no. Debemos estar buscando hacer lo mejor posible.
A veces nosotros pensamos que estamos haciendo cosas muy buenas, pero pensá que Dios es la definición de lo bueno. Y Él ve tus buenas obras y ve tu corazón. Y Él sabe cuando estás queriendo hacer lo justo y necesario. No caigas en eso. Hacé realmente lo mejor que podés. Y eso también implica, como última aplicación de este punto, realizar un trabajo artesanal. Hay cosas que todo el mundo va a necesitar, ¿sí? Todo el mundo necesita, no sé, si está en una situación económica difícil, recibir una ayuda, todo el mundo necesita que ores por él, todo el mundo necesita la palabra de Dios predicada. Entonces esas cosas son generales, pero hay cosas buenas que las personas necesitan en momentos muy particulares de su vida. Y para vos hacer este trabajo de buenas obras artesanal, vos tenés que conocer a tus hermanos. Si vos no pasás tiempo con tus hermanos, si vos no estás orando por discernimiento, es probable que haya muchas buenas obras preparadas para que vos hagas con las personas y no las estés haciendo, porque vos no sabés qué es lo que necesita tu hermano en ese momento. Entonces, lo mejor que podemos hacer es presentarnos delante de Dios como instrumentos para hacer el bien con cada hermano en particular. Y eso requiere un trabajo muy artesanal. Requiere que ores, requiere que hables con esas personas, que conozcas en qué situación está, para poder saber lo que podés hacer por ellos. Y es un trabajo artesanal. Bueno, respondimos a la primera pregunta. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que Dios define como bueno, y es lo mejor posible, todo lo que podamos, según esté a nuestro alcance. Respondamos ahora a la segunda y la tercera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo debemos hacer estas cosas buenas? Bueno, todo el tiempo. Procuren siempre lo bueno. Búsquenlo en todas las traducciones, y en todas las traducciones dice siempre. No es un agregado de la traducción. ¿Qué es procurar? Procurar es perseguir, practicar. Por ende, desde ya nos está diciendo que no es algo casual, no es algo que sucede sin querer, es algo intencional, esforzado y continuo. Procurar, esforzarme por hacerlo, ¿sí? ¿Y cuándo? Es siempre. Tenemos que hacer lo mejor posible todo el tiempo, lo mejor posible todo el tiempo. Y yo me preguntaba, ¿qué puede significar que yo esté haciendo lo mejor posible a veces? ¿Qué puede implicar que yo esté haciendo lo mejor que puedo, pero solo a veces? Y una de las respuestas que encontré mientras pensaba en esto es, yo creo que eso es hipocresía. Pienso que si nos permitimos hacer lo bueno, pero no siempre, nosotros estamos siendo condicionales en lo que hacemos. Voy a hacer lo bueno solo cuando me estén viendo. Estoy buscando esa recompensa de la gente. Voy a hacer lo bueno, pero solamente con algunas personas. Solo con aquellos que me caen mejor o aquellos que pueden darme algo a cambio luego, ya sea que me reconozcan mi buena acción o después puedan recibir yo de ellos un bien. Voy a hacer lo bueno, pero solo los ratitos de las reuniones de la iglesia. Voy a cumplir, pero luego me voy a desentender de la iglesia. Es terrible. Pero esas son formas de hacer lo bueno, pero no de hacer lo bueno siempre. Y Dios no va a aprobar esa conducta. Yo pensaba en lo que muchas veces nos molesta de la política y se discute respecto al asistencialismo. Es algo muy criticado, ¿no? Políticos que hacen cosas buenas, pero que detrás de eso bueno, ¿qué hay? Por favor, dame tu voto. Quiero tu voto. Voy a hacerte una obra pública, voy a hacerte esto, pero lo que quiero es que vos me votes en las elecciones. Después de tu voto, nos vemos en la próxima campaña. A todos nos molesta eso, ¿no? Como, che, en realidad no están preocupados por la gente, parece que solamente quieren esos votos. Es terrible, pero en el plano espiritual nosotros a veces hacemos cosas parecidas. Queremos hacer el bien para cumplir, para calmar nuestra conciencia, pero no lo hacemos porque es lo correcto, porque es lo mejor que podemos hacer. Buscamos lo que nos conviene. Lo hacemos cuando podemos recibir la gratitud de la otra persona, el favor, el reconocimiento. Esas personas, o cuando hacemos eso, no estamos procurando hacer lo bueno siempre. Y lo loco es que terminamos siendo personas que no tienen un compromiso real con el pueblo de Dios y con la vida de la gente,
Tu compromiso no es real, es ocasional y es para tu propio beneficio y eso está mal. No somos 100% transparentes cuando hacemos eso, porque no estamos en relaciones donde buscamos conocer al otro, abrir nuestras vidas, incluso cuando eso implique que el otro conozca mis propias luchas. No compartimos nuestras vidas con las personas, solo compartimos un rato. Somos de bendecir al otro, pero sabemos marcar la distancia. Yo te voy a bendecir, pero no me preguntes nada de mi vida. No vamos a compartir nuestra vida. Yo vengo a hacerte bien un ratito, ¿sí? Un domingo o en una reunión. Y eso también se ve, por ejemplo, en lo que supimos escuchar, Juanca también lo predicó, respecto a la hospitalidad, ¿sí? A recibirnos, a que la persona nos conozca en lo más íntimo de nuestra vida, en nuestras casas. Bueno, quiero que veamos el ejemplo de Pablo, porque Pablo me parece que es un ejemplo de alguien que procuró lo bueno y lo procuró siempre. Y no nos vamos a ir ni siquiera a otro libro. Quiero que veamos en Primera Tesalonicenses, porque quiero pensar que el lector de Primera Tesalonicenses tenía ejemplo del propio Pablo respecto a lo que Pablo estaba diciendo. Pablo les dijo, procuren hacer siempre lo bueno, y yo creo que Pablo era un ejemplo de alguien que procuraba hacer siempre lo bueno. Acompáñenme al capítulo 2, los versículos 7 y 8. Y veamos cómo Pablo no se conformaba con hacer el bien un ratito, con hacer el bien de manera superficial o con cumplir para luego desentenderse de la vida de los tesalonicenses ni de ninguna de las iglesias. Primera Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8 dice, más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. En el contexto, Pablo está hablando de que él no actuó con engaño, él se está distanciando de esos falsos maestros. Él les dice, yo no fui a ustedes con engaño, no fui a ustedes buscando favor de ustedes, lo pueden leer en el capítulo 2. Les dice, no usé palabras lisonjeras, les está diciendo, yo no trataba de buscar provecho de ustedes adulándolos, diciéndoles cosas lindas para que ustedes, no sé, fueran mis seguidores. Dice, yo siempre fui benigno con ustedes. En otras traducciones dice, yo los traté con delicadeza, con ternura, como una madre con sus hijos. Mamás, acá hay mamás. ¿Pueden dejar de ser madres algún rato? Yo sé que a veces quisieran, pero no pueden. Ustedes son madres todo el tiempo. Es un buen ejemplo el que Pablo usa acá. Yo fui como una madre con sus hijos. No trató a los tesalonicenses bien durante un tiempo según su conveniencia. Lo hizo plenamente y constantemente. Y les dice, yo les compartí el Evangelio. ¿Qué más valioso que eso? Pero le dice, no solo les compartí el Evangelio, les compartí mi propia vida. Mi propia vida, dice Pablo. Estuve buscando otros pasajes de otras cartas de Pablo donde Pablo enfatiza esto de distintas maneras. A los corintios, en 2 Corintios 6, les dice, nuestro corazón se ha abierto de par en par. En el capítulo 11 les dice, ¿a quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Cada vez que un corintio pecaba, Pablo se preocupaba intensamente. A los Gálatas le dijo esto, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. A los filipenses, este me encanta, Filipenses 1:7, los llevo en el corazón, le dice. Yo alabo a Dios porque hay hermanos en esta iglesia que en mi vida fueron como el apóstol Pablo, que no solamente vinieron y me dijeron algo que era bueno, no solamente me ayudaron un rato, sino que abrieron sus corazones, me compartieron su vida, se preocuparon cuando yo pecaba y me llevaron en sus corazones. Yo quiero ser eso con los demás, debemos ser eso con los demás, debemos procurar hacer el bien siempre, siempre, no cuando me conviene, siempre. Cuando vos venís a la iglesia, y mientras la iglesia crece, más nos pasa, pero a veces te pasa que hace mucho que no hablas con alguien en la iglesia. Y te lo cruzás un miércoles en una reunión de oración y compartís un rato, y a mí me ha pasado y de golpe decís, ¡apa! ¡Wow! Lo que está haciendo el Señor en su vida, cuánto ha crecido.
espiritualmente. Y vos decís, pasar, no sé, capaz un mes que no hablaba con esa persona y veo que el Señor está haciendo cosas muy lindas en su vida, veo madurez, veo crecimiento. Bueno, cuando te pase eso, da por sentado lo siguiente: alguien compartió su vida con esa persona. Alguien compartió su vida con esa persona. Alguien abrió su corazón a esa persona. Alguien estuvo dispuesto a no solamente darle el evangelio, sino a darle su propia vida. Porque así funciona la iglesia. Cuando crecemos es porque nos ponemos en las manos de Dios y nos damos a los demás. Qué triste es que tengamos una idea tan superficial del cristianismo, como, bueno, ya sé lo que no tengo que hacer y yo creo que por eso también es tan confuso para algunos. Nos acercamos a la iglesia para que, ¿de qué se trata ser cristiano? ¿Hay que venir los domingos? ¿Qué más? Los miércoles, ok, lo anoto en mi libretita. Venir los domingos, ¿y qué más? Bueno, más o menos se ora de esta manera, listo. Creo que ya puedo ser un cristiano. No, está muy lejos. Ser cristiano es hacer lo mejor que podés siempre con todos. Siempre, siempre. En ocasiones he escuchado críticas a aquellos que están comprometidos en la iglesia. Y lo he escuchado, bueno, puede ser que lo haya escuchado acá, lo he escuchado en otras iglesias también. Y no estoy pensando en nadie en particular, de verdad. Pero muchos tildan el compromiso de algunas personas con las reuniones y con la iglesia de activismo o de fanatismo. Yo reconozco la idea equivocada del activismo, ¿sí? Pero yo creo que muchas veces hay personas que al ver a Pablo dirían, Pablo era un activista. Están muy equivocados. Y a Cristo ni hablar. Porque pienso que algunas personas pretenden una vida en la iglesia según sus propios criterios. Y como ellos no están dispuestos a compartir su vida entera y hacer lo bueno siempre, lo mejor que pueden en todo momento, se incomodan cuando otros sí lo hacen. Y muchos pretenden que todos vivan la iglesia como ellos la viven y no se dan cuenta que si eso realmente fuera así, la iglesia se moriría. Porque si solamente hiciéramos lo bueno cuando nos conviene, no podría haber una iglesia en pie. Tenemos que hacer lo mejor que podemos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. La tercera pregunta es, ¿a quiénes? Dijimos, ¿qué debemos hacer? Lo bueno. Lo bueno es lo que Dios define como bueno y es dar a Dios mismo. ¿Cuándo lo debemos hacer? Debemos hacerlo siempre, siempre, siempre. No un ratito, no con algunas personas, debemos hacerlo siempre. ¿Y a quiénes? A todos, pero especialmente a la familia de la fe. Y quiero que para este último punto podamos hablar del alcance y de las prioridades. El alcance está muy claro. Procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros. Pero luego agrega Pablo, y para con todos. El pasaje parece que no nos deja dudas de que el cristianismo tiene que ver con hacer buenas obras en el contexto de la iglesia local. De ahí vienen los unos a los otros, ¿sí? Ustedes lean después el contexto y Pablo da estas instrucciones mientras da instrucciones a la iglesia local, ¿sí? Entonces este es un llamado a que vos puedas hacer lo mejor posible con tu hermano en la fe, el que es miembro, principalmente el que es miembro de tu iglesia local, ¿sí? Pero este unos a otros es uno de los pocos que tiene este bonus track, donde Pablo dice, bueno, hagan lo bueno los unos con los otros, pero también para con todos, ¿sí? La NBI dice, no solo entre ustedes, sino a todos. La NTV, tanto entre ustedes como con todo el mundo. Entonces, acá surge un tema o una pregunta. No solamente tenemos que pensar en el alcance. Está claro que el Señor quiere que hagamos lo bueno con todo el mundo. Pero, ¿cuáles deben ser nuestras prioridades? ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades? Y capaz algunos se preguntan, ¿y por qué definir prioridades? Está clarito, tengo que hacer lo bueno con todos, listo, punto. Bueno, lo que pasa es que los seres humanos tenemos limitaciones físicas, no podemos estar en varios lugares al mismo tiempo, aunque quisiéramos. Tenemos limitaciones de tiempo, no lo podemos frenar al tiempo, todos tenemos 24 horas y necesitamos elegir qué hacer en esas 24 horas por día. Tenemos limitaciones de fuerzas, todos dormimos acá y en algún momento necesitamos frenar. Así que somos seres limitados. Aunque quisiéramos hacer
el bien a todas las personas, no podemos hacer el bien a todas las personas. Yo en este momento no puedo bendecir a alguien que está en África, no puedo. Aunque quisiera, no puedo. No estoy ahí. Bueno, podría mandarle plata ahora que pienso, pero hay cosas que no puedo hacer. Hay cosas que no puedo hacer. Entonces, como cristianos debemos hacer nuestra pregunta. ¿Cómo deben ser nuestras prioridades? Dios nos pone en contextos específicos, pero aún dentro de nuestras rutinas y de nuestro día a día, nos rodeamos de demasiadas personas y es inevitable decidir qué priorizar. Es más, lo estás haciendo, aunque no te des cuenta. Siempre estás priorizando. Jesús mismo definió prioridades ministeriales. Ustedes saben que Jesús no vino a todas las personas, vino a los judíos. Su ministerio era con los judíos. Él no fue a los gentiles. Él usó su tiempo, su fuerza para ir a los judíos porque era la misión que Dios le había dado. Él no fue a los gentiles. Hubo ocasiones en donde Jesús no sanó a todas las personas que estaban ahí. ¿Sí? Tenemos registros en los evangelios. Hubo experiencias que Jesús compartió con solo un grupo de personas, los 70, los 12, y a veces solamente con 3 personas, con su círculo más cercano, bueno, a veces con una sola. Procurar el bien es algo que demanda un trato personal y eso recalca nuestras limitaciones y nuestra necesidad de priorizar correctamente. Como hacer el bien al otro demanda que vos te involucres con la vida de las personas, no lo vas a poder hacer con todas las personas por igual. Y la Biblia establece prioridades y el Señor nos dice, primero, la familia de la fe. ¿Sí? Y eso es lo que quiero transmitirles respecto a este punto. Primero la iglesia y obviamente luego a toda persona. Quiero que pensemos en este orden. Bueno, para mí no es al azar que Pablo lo haya expresado de esta forma. Los unos para con los otros y para con otros. Si no, Pablo directamente hubiera dicho, como en un pasaje paralelo de Romanos 12, hagan el bien a todos, listo, punto. Pero Pablo está siendo como específico. Háganse el bien entre ustedes y también háganlo con los demás. El contexto del pasaje, como les decía, está centrado en la vida de la iglesia local, por eso entendemos que es lo primero. Pero también esto lo vemos en el resto de la Biblia. Gálatas 6:10, el principio que Pablo le da a los Gálatas es bien gráfico. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Vos vas caminando y mientras tenés oportunidad de hacer lo bueno, lo haces, sí o sí, no lo dudás. ¿Pero qué? Y especialmente a los de la familia de la fe. Hay un trato diferente y especial para con tu hermano. Esto no es un llamado a un falso dualismo. Ya voy a entrar en eso. Tenemos que hacer todo lo bueno que podamos, según Dios nos ponga oportunidad, pero cuando nos encontramos con limitaciones de recursos, tiempo, fuerza, espacio, dinero, y tengamos que decidir, la iglesia local siempre tiene que ocupar un lugar especial en nuestro corazón. En el caso de lo que Pablo le dice a los Gálatas, Pablo usa la iglesia, no le llama la iglesia, ¿vieron? ¿Cómo le llama? La familia de la fe. Y creo que entendemos. Nuestra cultura le da un lugar muy lindo a la familia, muy importante, a la familia de sangre, pero pocas veces hacemos el paralelo con lo que Dios nos está diciendo a nivel espiritual. Pablo eleva el vínculo de la iglesia con algo mucho más que solamente un grupo social, incluso más que el grupo, que el lazo de sangre, y le llama familia de la fe. Y yo pensaba lo siguiente, probablemente quienes tengan más problemas para priorizar la iglesia es porque no la viven como una familia. Y creo que ese es el problema. Si te cuesta que la iglesia sea tu prioridad en cuanto a las buenas obras, probablemente no la estás viviendo como una familia. Tenemos más ejemplos bíblicos, ¿no? Capaz no me quiero explayar tanto. Pablo le dice a Timoteo respecto a la iglesia de Éfeso que debían atenderse a las viudas. Ese es un buen ejemplo también. Y al hablarme de las viudas, no eran todas las viudas de Éfeso, eran las viudas de la iglesia. Y no eran todas las viudas, eran las viudas de buen testimonio. Hay un orden de prioridad. Hay un orden de prioridad. Otro día estudiaremos esos pasajes. Quiero que apliquemos esto antes de pasar a la conclusión.
Como les decía hace un rato, este principio no implica no ayudar al que no es cristiano. Sería, si alguien sale acá con esa conclusión, está mal. Ese es un falso dilema. ¿Se acuerdan de las falacias que vimos los miércoles? Esa es la falacia del falso dilema. La Biblia nos enseña a priorizar la iglesia, ¿sí? Pero no significa que no debamos ayudar a otros. Podríamos ponerlo en estas palabras. Puedo negarle al de afuera algo bueno cuando debo dárselo a alguien de la iglesia, pero no puedo negarle algo bueno al de la iglesia porque debo dárselo a alguien de afuera. ¿Se entiende? Cuando yo me veo obligado a elegir, tiene que pesar más la familia de la fe. Yo no puedo decir a la iglesia, perdón iglesia, yo no fui bueno con ustedes como Dios quería porque estuve siendo bueno hacia afuera. El Señor nos diseñó para que funcionemos de una manera centrífuga, ¿sí? Cuando la iglesia se ama y cumple con sus responsabilidades y tiene unidad, eso hace que la iglesia pueda salir y bendecir a los de afuera. Si la iglesia descuida el bendecirnos unos a otros dentro de la iglesia, ni siquiera va a poder bendecir a los de afuera. Hay un orden de prioridades en la Biblia. Creo que algunos excusan su falta de amor hacia la iglesia local con un supuesto compromiso hacia afuera. Ese compromiso muchas veces es incomprobable y hasta puede ser esporádico y superficial, pero esto es un problema, ¿sí? Nosotros debemos pensar que tenemos que bendecir primero a los de adentro y que incluso aquellas personas que le niegan a la iglesia lo que podrían darle por darle a alguien de afuera, pocas veces son personas comprometidas con la evangelización. O sea que ni siquiera están bendiciendo como deberían a los de afuera. Y eso es otro problema. Debemos priorizar correctamente. Ahora, habiendo hecho estas aclaraciones, el pasaje nos dice que debemos hacer lo bueno con todos, ¿sí? Incluidos los no creyentes. Así que hacer el bien, siempre y cuando no implique elegir o tener un dilema, debe ser algo que nos caracterice con absolutamente todo el mundo, ¿sí? En Romanos 12:17 hay un pasaje que es como un paralelo a este pasaje y dice, nunca paguen a nadie mal por mal, empieza muy parecido, respeten o consideren lo bueno delante de todos los hombres, de todos. El cristiano debería adornar el evangelio con buenas obras, debería bendecir a todas las personas que pueda, debería tener el mejor trato que una persona pudiera tener con absolutamente todo. Debería ser el que mejor trata a los policías, el que mejor trata a los maestros de la escuela de tu hijo, al carnicero, al almacenero. Debería ser alguien que resalte por el buen trato hacia todos. Nadie debería ayudar al prójimo tanto como los cristianos. Deberíamos estar atentos. El mundo es muy mediocre a la hora de hacer el bien. Los cristianos tenemos el amor de Dios que nos ayuda a bendecir al otro aun cuando el otro no tiene nada para darnos. Podemos expresar el amor de Dios de maneras que el mundo no puede. El mundo no puede amar de esa manera. Debería resaltar nuestra conducta donde estamos. Deberíamos ser personas excelentes, excelencia en donde estemos, bendiciendo de una manera que los demás no pueden hacerlo. Incluso estando dispuesto, como decíamos al principio, a darle lo mejor que podemos darle al no creyente, que es a Dios mismo, a Dios mismo. Vamos a hacer una conexión con el Evangelio y a concluir y a terminar. ¿Qué debemos hacer? Lo mejor posible. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿A quiénes? A todos, especialmente a nuestra familia de la fe. Recordemos que no hacemos esto para ganarnos el favor de Dios, sino que gracias a lo que Él ha hecho por nosotros, entonces nosotros podemos hacerlo. Y pensemos en el ejemplo de Cristo. Siempre cuando dejo la conexión con el Evangelio para el final, tengo miedo de que todos digan, ahí viene la conexión con el Evangelio, ahí viene así, sí, Jesús lo hizo, bueno. Pero esta es la parte más importante. Sí, esta es la parte más importante. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Jesús no apareció físicamente entre nosotros a sus 33 años y murió en la cruz para salvarnos? Porque el Señor
para salvarnos, tuvo que vivir una vida perfecta, ¿sí? Para que a nosotros se nos impute la salvación, el cielo, el regalo del cielo, la salvación. Cristo tendría que vivir una vida perfecta, una vida que sea merecedora de esa eternidad con Dios. Jesús vino, se hizo como uno de nosotros y no vino solamente a morir, vino a vivir una vida perfecta. Y mientras vivió en esta tierra, Jesús hizo lo mejor que pudo siempre para con todos. Es nuestro mayor ejemplo. Jesús no vino a hacer su voluntad, como dice Juan 6, sino la voluntad de aquel que lo envió. Todo el tiempo en la mente de Jesús estaba hacer la voluntad de Dios. Su comida fue hacer la voluntad del Padre, dice Juan 6. Él no solo no pecó, en el sentido de que no transgredió la ley, sino que Jesús hizo todo el bien que tuvo a su alcance de manera perfecta. Jesús es nuestra definición de excelencia moral. Ahora, esa obediencia activa de Jesús merece el mejor de los premios, pero recibió el peor de los castigos. ¿Se dan cuenta lo terrible de eso, lo injusto de eso? Nadie vive haciendo todo lo bueno que puede todo el tiempo. El único que hizo eso recibió el peor de los castigos. Solo nosotros, al poner nuestra fe en el sacrificio de Jesús, aun cuando tengamos vidas manchadas de pecado, de mediocridad, en arrepentimiento y fe en su obra, podemos recibir el premio que merecía su vida. Cuando el Señor nos ve a nosotros, merecíamos castigo. Cuando el Señor ve a Cristo, merece el mejor de los premios. Sin embargo, Jesús recibió el mayor de los castigos y nosotros recibimos el premio de su salvación. Esto nos anima y nos capacita para que podamos llevar vidas excelentes para su gloria, haciendo lo mejor posible todo el tiempo y con todos. Si realmente deseamos luchar esto, si deseamos presentar batalla en esta área de nuestra vida, debemos mirar a Cristo. Él no solamente es un ejemplo al que debemos seguir, sino que su obra es suficiente para capacitarnos para hacerlo. Si solamente fuera un ejemplo, sería un ejemplo inalcanzable. Pero como su espíritu está en nosotros y el carácter suyo está siendo formado en nosotros, podemos crecer. Y vos no sos Cristo, yo no soy Cristo. Entonces hay cosas buenas que no estás haciendo. Anda a Cristo para que Él te muestre cuáles son y hacelas. ¿Oramos? Señor, agradecemos tu palabra y rogamos que perdones no solamente aquellas cosas que hacemos mal, sino todo lo bueno que no hacemos, Señor. Perdona nuestra mediocridad, perdona cuando tratamos a la iglesia y a nuestros hermanos buscando hacer lo mínimo para cumplir. Perdón, Señor, por tratar con tanta mediocridad a las personas por las cuales vos diste tu vida, Señor. Perdonanos, Señor, por no ser personas que estén constantemente buscando que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Perdonanos, Señor. Y ayúdanos, capacitanos para que podamos mirar a Cristo y para que podamos recibir de Él lo que necesitamos para bendecir a otros, Señor. Te lo rogamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.